estrellas binarias eclipsantes y compararlas con sus curvas de luz observadas. También se va a incluir el uso de potenciales superficiales de las estrellas y por último se verá cuáles son las limitaciones y cómo se puede mejorar el modelo. Bueno, las estrellas binarias son dos estrellas que están relativamente cerca y se atraen mutuamente por efectos gravitatorios. En la figura 1 se ven dos estrellas que orbitan alrededor del centro de masa, formando un sistema binario. Y se dirá que son eclipsantes si su plano orbital está en dirección a la línea de observación. Además, bueno, una forma de estudiar estas estrellas es con sus curvas de luz. En la figura 2 se muestra un gráfico de brillo versus tiempo de un sistema binario, donde el brillo máximo se alcanza cuando no hay eclipses y cuando se producen eclipses hay dos mínimos. El mínimo primario, que es cuando se eclipsa la estrella con mayor brillo, y el mínimo secundario, cuando la estrella con menos brillo es eclipsada. Los lóbulos de Roche de un sistema binario se definen como la superficie equipotencial, que en la figura 3 y 4 se representan con estas líneas punteadas, y estas el límite hasta donde pueden crecer ambas estrellas normalmente. Una vez una de las estrellas llena su lóbulo de Roche, comienza a transferir masa a la otra por este punto intermedio de acá. Bueno, si ninguna de las estrellas ha llenado su lóbulo de Roche, se dice que son binarias separadas y estas son las que se van a estudiar en este trabajo. Además, también se va a considerar que las estrellas son esféricas y presentan órbitas circulares. Todo esto se encasilla en el conocido modelo de Roche. Para comenzar a modelar las curvas de luz sintética, se empieza con este sistema coordenado de aquí, de la figura 5, donde las estrellas orbitan en este plano orbital gris, que tiene un ángulo de inclinación y respecto al eje Y, y también hay un ángulo teta entre la recta que une el centro de las estrellas con la recta en el plano que puede proyectarse en el eje Z. Y a la vez este eje Z está en dirección a la Tierra, por lo que desde aquí lo que se va a observar el sistema es su proyección en el plano del cielo, que es el plano XY. También se tiene que el radio de la estrella 1 es mayor al radio de la estrella 2 y la posición de la estrella 1 y 2 se da por los vectores R1 y R2. Entonces la distancia relativa entre ellas va a ser R2 menos R1, cuyas componentes son las que se ven en la expresión 1. En este sistema también el centro de masas coincide con el origen, por lo que se cumple la relación 2, donde Q va a ser la razón de masas M2 entre M1 de las estrellas. Cuando reemplazando 2 en 1, se obtienen las expresiones 3 y 4, y se puede escribir la distancia relativa en coordenadas esféricas, considerando que la distancia entre estrellas es constante igual a R. Bueno, reemplazando estas componentes en lo que teníamos anteriormente, se obtienen las posiciones de las estrellas 1 y 2 en función de R, teta, I y la razón de masas Q. Por otro lado, el flujo total del sistema está dado por la suma de flujos de ambas estrellas, F1 y F2, como se ve en la ecuación 7. Y bueno, el flujo medido a una distancia d se puede relacionar con la luminosidad de la estrella, siguiendo la ecuación 8. Y si esta distancia d le damos como valor el rayo de la estrella, se puede relacionar el flujo en la superficie de la estrella con la luminosidad, siguiendo la ecuación 9. Dividiendo 8 y 9 se tiene la relación 10 y reemplazando 10 en la ecuación 7 se tiene la ecuación 11, donde D1 y D2 son las distancias de ambas estrellas a la Tierra, pero como ambas estrellas están relativamente cerca y a la vez lejos de la Tierra, pues D1 y D2 va a considerarse iguales a una misma distancia D. También recordando que lo que se observa desde la Tierra es la proyección del sistema en el plano del cielo, pues la proyección de una esfera es un disco circular de área pi radio al cuadrado. Entonces, en lugar de usar radios al cuadrado, vamos a usar las áreas de los discos proyectados a las estrellas, como se tiene en la ecuación 12. De la relación 9 también reemplazamos flujo por velocidades. Ya por último vamos a considerar radios relativos, es decir, longitudes en unidades de la distancia entre estrellas R. Y factorizando se tiene la ecuación 14, donde K es una constante propia del sistema. Ahora se va a ver cómo varían las áreas entre los eclipses. Para esto se define una distancia aparente ρ de esta manera, como se ve en la ecuación 15. Y dependiendo si este ρ es mayor a la suma de radios o menor a la diferencia de estos, pues está entre estos valores. También dependiendo si la estrella 1 está más cerca a la Tierra que la estrella 2 o viceversa, se va a tener diferentes valores para las áreas. Este cuadro resume todas las posibilidades y esta diferencia de área 1 y área 2 se define como se ve en la expresión 16, donde estos ángulos, φ1 y φ2, representan los ángulos centrales de los discos circulares que generan los sectores circulares que se ocultan durante los eclipses parciales, que se pueden escribir en función de los radios relativos de las estrellas y sus posiciones, como se ve en la ecuación 17. Reemplazando estas áreas en el flujo, se tiene que el flujo
Es una función que depende de estos seis parámetros, teta, I, Q, radios relativos y razón de luminosidades. También puede transformarse teta, que va de 0 a 2pi, a una fase phi, que va de 0 a 1, siguiendo la ecuación 19. Y también por el momento se va a considerar la constante k igual a 1, y se va a dividir el flujo por un flujo máximo del sistema para obtener un flujo relativo adimensional. Y esta ecuación 20 es la que se va a utilizar para graficar las curvas de luz sintética. Bueno, algunas publicaciones científicas, he escogido estas 11 estrellas que cumplen con todas las propiedades que mencioné anteriormente, y introduciendo sus parámetros iniciales en un algoritmo que hice en Python, puedo modelar las curvas teóricas o también llamadas curvas sintéticas de las estrellas de esas estrellas. Por ejemplo, la figura 9, esta es la curva sintética de la estrella 203113. Estas son las del resto. En todas se cumple que el mínimo primario coincide en la fase 0 y el secundario en la fase 0.5. Bueno, estas curvas dependen, como vimos, de los radios relativos, pero en lugar de ellos pueden depender de los potenciales. Para esto vamos a analizar este nuevo sistema coordenado, donde las estrellas están en el eje X y, y se coloca una pequeña masa de prueba M a una distancia R del origen. Bueno, como esta pequeña masa M va a orbitar solitario con las estrellas, se va a ver afectada por una fuerza centrífuga, a la cual se le puede asociar un potencial centrífugo. Haciendo todos estos cálculos de aquí, el potencial centrífugo sería el que se ve en la ecuación 24. Y también sobre esta masa se va a ver aplicada un potencial gravitatorio de ambas estrellas, U1 y U2. Entonces, el potencial gravitacional efectivo total sería el que se tiene en la ecuación 27. Y como se ve, solo depende de las masas y las distancias, las cuales son invariantes en cualquier sistema coordenado. Entonces, haciendo un cambio de sistema, que se tiene en la figura 21, donde ahora la estrella 1 está en el origen, se va a tener el mismo potencial gravitacional efectivo, que está en la ecuación 28. Y vamos a considerar un eje Z saliente al plano para escribir la posición de la masa M en coordenadas esféricas, o mejor dicho, en sus cosenos directores, lambda prima, mu prima y nu prima. Bueno, y también observando este sistema se puede inferir estas cuatro expresiones de aquí, la 30A, la C y la 31. Bueno, y reemplazando todo esto en el potencial gravitacional efectivo, se tiene esta expresión del potencial, que puede hacerse dimensional usando la transformación 33, y ya finalmente en la ecuación 34 es el potencial dimensional a una distancia relativa en unidades de la separación entre estrellas A. Si esta distancia nosotros lo tomamos que es el radio polar de la estrella, que está en el eje Z, se va a tener que teta es igual a 0 grados y por lo tanto lambda prima es igual a 0 y nu prima es igual a 1. Entonces la expresión del potencial que teníamos se va a reducir a lo que se tiene en la ecuación 35. Y en esta ecuación, si nosotros conocemos el potencial y la razón de masas Q, se puede hallar el radio polar aplicando el método de Newton-Raphson. Entonces, finalmente se concluye que este radio polar es la función que depende de la razón de masas y el potencial. Reemplazando esto en el flujo que teníamos, ahora el flujo ya no va a depender de los radios, sino de los potenciales. Y de las 11 estrellas originales que había elegido, solo dos de ellas presentan como datos sus potenciales en sus publicaciones. Entonces, de estas dos se ha hecho sus curvas sintéticas. Ahora, para compararlas con sus curvas de luz, vamos a modelar estas curvas de luz observadas. Vamos a utilizar los datos de la página ASAS, que se muestran como se ve en el figura 25. La primera columna representa el día juliano en el que se toma la medición. Las siguientes columnas son las magnitudes de las estrellas. Cada columna representa una magnitud medida con una lente. Para las curvas vamos a tomar solo la primera columna, ya que representa la mejor lente para dicha estrella. Las siguientes columnas, las MER, son los errores de estas magnitudes. Y la columna grade nos da información sobre las calidades de las mediciones. Sí, para modelar las curvas, por eso tomamos las calidades A y B. Y las A y D se han omitido, pero no son muy buenas. Bueno, vamos a pasar de días julianos a fase, utilizando la ecuación 39, donde P es el periodo de la estrella, que también es información de la página ASAS. Y T sub 0 es un tiempo arbitrario que se puede tomar, en particular para que nuestras curvas de luz observadas tengan la misma forma que las teóricas, o sea que su mínimo primario coincida con la fase 0. Este T sub 0 va a ser el tiempo en el que se toma la medida más profunda. Sin embargo, a veces, al hacer esto, la curva sale desplazada, como en el caso de la figura 26, porque este punto resultó ser un punto aislado. En ese caso, podríamos seguir buscando el T sub 0 en el segundo punto más profundo, en el tercero, hasta encontrar uno que se adecue a lo que queremos, ¿no? Como la figura 27. Ya por último, pasando de magnitud a flujo relativo, con la ecuación 40, se puede tener la curva observada, flujo relativo versus fase, para
por ejemplo, esa estrella 203113, la figura 28. Se hace lo mismo con todas las demás estrellas. Y ya por último, para analizar que también ajustan las curvas teóricas con las curvas observadas, se va a tomar un factor de escala, que en realidad es el K que habíamos definido en parte de las curvas sintéticas. Y esto se va a hallar como el promedio de flujos de relativos en las curvas observadas que están en la fase 0.25 y 0.75. En la tabla 4 están todos los valores de K para esas estrellas. Y lo que se va a hacer es multiplicar esta K a las curvas sintéticas. Y como es una constante, pues la curva no va a variar, simplemente va a moverse de arriba hacia abajo en el eje Y. En la figura 39, para la estrella 203113, he colocado la curva de observada y la curva sintética una sobre otra. Y para ver qué también ajusta, he definido estas desviaciones como la diferencia entre un punto observado y No, un punto no se teórico. ve su diapositiva, o yo estoy viendo mal. ¿Cómo no ve? Recién dice, Yo no, ¿no? no sé, se fue. ¿La No sé, profesora? al menos que estoy viendo mal, yo. Yo sí la veo. Sí, ¿Sí? sí, ya sigo. Ah, Ah, ya estaba acá. Ya, entonces defino las desviaciones como la diferencia entre un punto observado y un punto teórico. Entonces, mientras estas desviaciones estén más cerca de cero, pues la curva se tendrá un mejor ajuste. Se hace exactamente lo mismo para todas las demás curvas, digo estrellas, y en ninguna pues se nota una tendencia de las desviaciones a alejarse de cero. Pero para un mejor análisis, se define esta medida de error como la suma de cuadrados residuales medios, que va a ser la sumatoria de todas las desviaciones al cuadrado entre el número total de puntos observados de cada estrella. En la tabla 5 están aquí resumidas el número de puntos para cada estrella junto a sus errores. También recordando que teníamos dos curvas que se construían a partir de potenciales. La primera, de la 203113, su error es el mismo error que tiene la curva a partir de radios, pero para la segunda, la 011416, su error es algo mayor y además en las desviaciones se nota que en el mínimo primario ahí sí hay una tendencia de alejarse del cero. Bueno, ya como conclusiones, em, se, se logró modelar curvas sintéticas para este tipo de estrellas que dependían de estos seis parámetros solamente. Y también se hizo, o sea, fase, ángulo I, Q, R1, R2 y razón de luminosidades. Y también hicimos una variación en la que la curva no depende de radios, sino de potenciales. En cuanto a las curvas de luz sintéticas que dependían de los radios relativos, los errores están entre 0,0199% y 1,06%. Mientras que para las dos curvas sintéticas que se modelaron a partir de potenciales, los errores están entre 0,0567% y 1,06%. Bueno, todos estos errores que salieron puede verse a que se ha considerado un modelo ideal, digamos. Muchas veces las estrellas no son esféricas, sino que presentan varios radios. También se han dejado de lado algunos efectos como el oscurecimiento de los bordes de las estrellas, lo cual reduciría los valores de flujo. Entonces, esto podría corregirse pues, en futuros avances, ¿no? También podría considerarse estrellas binarias que no presenten órbitas tan circulares. Pero lo más importante a futuro sería utilizar, ahora que se tiene como una forma de modelar curvas sintéticas, hacer el método inverso. Es decir, que el programa por sí mismo busque los mejores parámetros que creen la curva que mejor ajuste con la curva observada y así obtener los valores de razón de masa, de razón de luminosidades y radios relativos de un sistema binario. Esto sería todo. Muchas gracias. Eh, ok, muchas gracias, estimado César bien, Cañamero. bien. Profesora Ceballos, Ya, yo voy a empezar a hacer las preguntas, porque ahí porque no está lo también veo. el profesor Vidalón, ¿eh? Ah, no, no lo veo, no, algo pasa conmigo. No No, está sí. como usuario, creo, ¿no? Ah, está con, No, ok, ok, está bien, no hay problema. porque Ya, también está el profesor Vidalón. Ya. Bien. Sí, interesante, muy interesante tu trabajo. Sino que la exposición ha sido algunas partes ha sido muy rápido, no se entendía muy bien lo que estabas No, diciendo. sí, sí, 15 minutos un poco corto, ¿no? Que tendría que poder. Entonces, a ver, tú hablaste de la luminosidad, ¿no? Para hallar Claro, sí, ya, por aquí. esa luminosidad, la luminosidad es siempre igual a una cierta distancia que en la superficie de la estrella. La luminosidad no depende de la distancia a la que se mida. Ese es el flujo.
En todo caso, sí, estoy hablando, claro, de las estrellas, ¿no? Sí, pues en todos los casos. En todos los casos, la luminosidad no depende de dónde se mida. Sus unidades son los watts solamente. Yo digo en la superficie, comparar la superficie con la distancia, una distancia d, ¿no? Pues tú estás Claro, poniendo. claro, sí, acá se ve, ¿no? En la 8 y la 9 se ve que la luminosidad se mantiene igual, pero es el flujo que cambia cuando cambia la Ya. distancia. Sí, sí. Y si hay extinción interestelar, ¿podría variar? Extinción interestelar. Am, ¿Quién sabe? Puede ser. No sé, no sé qué significa extinción interestelar. Ya, y en tu ecuación, a ver, ¿puedes continuar? Claro. Em, ya, las distancias que has considerado, ¿qué unidades de distancias o sea, tú has considerado cuando una estrella está más cerca y más alejada de la Tierra, ¿no? Ujú, ujú, sí, sí. Esas distancias, ¿las consideran algunas unidades? O sea, al inicio, digamos, son las unidades sistema internacional, podemos decir, pero ya mientras avanzo, por ejemplo aquí, ya las cambio a unidades relativas, que están en unidades de la distancia entre estrellas, su separación. Y así comienzo a trabajar desde ahí en adelante. Claro, ahí se eliminan las, em, Claro. pero ¿tienes alguna una idea de eh, cómo sería esa diferencia entre las distancias cuando una estrella está más cerca que la otra? En la distancia. No, O sea, ¿en qué unidades se tendría que considerar, ¿no? O sea, ¿qué tan alejadas estaría una estrella o qué tan cercana a la Tierra estaría una estrella que la otra? ya. No, eso no se puede saber a partir de las curvas de luz. Como se ve aquí, esa distancia que usted menciona sería esta de aquí, ¿no? Que al final solo la tengo como una constante. O sea, la englobo junto con el 4 pi al cuadrado y luego con este R de aquí. Entonces no se puede obtener esa distancia así tal cual. ¿Pero tienes alguna idea de cómo sería? O sea, ¿a qué distancia están las estrellas de la Sí, Tierra? o No, sea, no sé, no, no. bueno, mientras estás leyendo para tu introducción, Claro. más o menos viste qué distancia sería, No, esa información no ¿no? está. No la encuentro de las estrellas, ¿dónde están? A ver, ¿puedes bajar, por favor? Claro, claro, claro. Ahí en tus gráficos has graficado flujo, flujo, ¿lo veo Flujo bien? relativo versus fase. Versus fase, ¿no? ¿Y Excel. por qué no pusiste todo los eclipses completos? Eclipses completos. Aquí están los eclipses. Son Sí, los. pero o sea, está la mitad de uno y en el otro lado está. ¿Por qué no lo pusiste graficaste de tal forma que se veían los dos, así el primario y el secundario? Creo que esta es una convención, ¿no? Yo he visto, o sea, en los papers estos donde también han sacado los datos, también hacen las curvas de luz de esas estrellas y en todas, digamos, tienen esta forma, las curvas de luz, donde el eclipse primario coincide en la fase cero y hacen que el secundario esté en la fase 0,5. Entonces, por eso, pues, yo también he hecho lo mismo. Claro, al final, Hasta puedo. solo hasta uno los graficados, ¿no? Sí, es de 0,1. No, hay otros gráficos donde están completos también. No, Bueno, pero este. tu ajuste te salía, ¿puedes bajar tu ajuste, por favor? Sí, el ajuste. Ok. La fase de 0 a 1 se representa toda una órbita, toda una órbita de la estrella. Ya, y con los datos que trabajaste para hallar las magnitudes hablaban de lentes, ¿no? Ah, sí, acá. Sí, sí. O sea, ¿cuántas lentes usaron? Era una columna, era para una lente, entonces acá hay 5 lentes para esa estrella. Sí, cada lente tenía un diferente ancho de píxeles, creo que iban desde los 2 hasta los 6 píxeles de ancho para cada lente. Y ahí sabes las características de esas lentes. Um, En el trabajo lo menciona.
De la página ASAS, lo único que mencionan de las lentes era el ancho de los píxeles, eso es todo. Que, por ejemplo, Mach 4 representan el mayor ancho, que es para estrellas más luminosas, y el Mach 0, pues el menor ancho de píxeles. Yo no voy a hacer más preguntas. Gracias. Ok, gracias, profesora Ceballos. Profesor Villalón. Este, bueno, primero buenos días con todos. Adiós. ¿Me puede mostrar, bueno, este tema es una mezcla de opinión, hay conceptos de mecánica y algo de astronomía, ¿no? Sí, sí. A ver, muéstrame la figura 39, ecuación, pero no, ecuación 39. Ecuación 39. A ver si Ah, ya. No, 39. no, ¿esta es la última ecuación ya? ¿O esta No, es mejor ya, está, ya está. figura 20, figura 20, ya. Figura 20, por favor. Ah, figura 20. Figura 20. Ya está. Ya, se supone que M1, M2 son dos estrellas, ¿no? Sí. Binarias, Ajá. no es binario. Ya, ¿el sistema XY es un sistema de referencia inercial o es El eje X gira junto a las estrellas de M1 y M2. respecto a quién gira? ¿Respecto a cuál? Al origen. Todo gira respecto al origen, que es entre más también. A ver, para entender bien, el sistema de referencia XY, tú me dices, en primer lugar, primera pregunta, ¿es inercial o no? Sí, 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 inercial. Es inercial, ya. No, no es inercial. El sistema no es el que está rotando, ¿no? Ya, a ver. Ahora, tú me construyes la energía potencial de la masa M, ¿no? ¿Puedo bajar un poquito más? Tú construyes. La ecuación 26 se supone que me da la energía potencial de la masa M, ¿no? Sí, Ya, y luego me muestras un coordenadas esférica, creo, ¿no? En el espacio. claro. Ahí está haciendo una relación de ejes, ¿sí o no? Sí, acabo de relación. Ya decía, ya. Ahora, entonces tú construyes el potencial gravitatorio efectivo respecto al sistema no inercial, por si acaso, ¿no? Y luego me muestras una esfera, ¿no? Una esfera, un poquito más abajo. Claro. Ah, ya. Ah, ya. La energía potencial que has construido anteriormente es lo que es 39. ¿Qué tiene que ver con esta esfera? Esto solo era para mostrar que el radio polar, o sea, por si no se notaba, ¿no? Como el radio polar está en el eje Z, entonces el teta este va a ser cero. Y si teta es cero, ¿dónde está aquí? Si teta aquí es cero, entonces X va a ser cero, entonces lambda prima es cero. Aquí Y es cero, mu prima es cero. Y aquí va a ser igual a R, entonces Z va a ser igual a uno. Digo, nu prima va a ser igual a uno. Y de aquí salen estos valores de aquí, ¿no? Lambda prima igual a cero, mu prima igual a uno. Y de la 34 puedo reducirlo a 35 de esta manera. Y ese origen el origen de esa esfera, ¿Mm? ¿quién está en el centro de esa esfera? No, no, esto no tiene nada que ver con la figura 21. Solamente era para mostrar que cuando se toma digamos, un vector en el eje Z, se tienen estos valores de teta, lambda prima y nu prima. Eso lo quería mostrar por si no se veía muy claro. Una pregunta, si yo no soy experto en la materia, pero hay muchas cosas que me intrigan, ¿no? ¿Qué tiene que ver el flujo del sistema binario con este potencial? El flujo está bien con ese potencial. ¿Cómo relacionas el flujo de las Claro, estrellas con ese sí, sí. potencial? ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué tiene No que es que, ver re- M3? no es que relacione el flujo con el potencial, eso sí, digamos, lo principal que relaciono es el potencial con los radios, ¿no? Llegando a esto. Llegando a un radio depende de relación de masas y el potencial. Y ya que, digamos, ¿dónde está? Tenía que el flujo dependía de esto, o sea, de la ecuación 18, y si ahora los radios dependen de potencial y ¿qué más? Y Q, pues lo reemplazo acá,
finalmente el flujo también depende del potencial, ¿no? Es algo que digamos que se desprende. Dos últimos puntos rápidamente. Se supone que todo esto te va aplicando a sistemas, ¿no? Doble estrella, ¿no? Sí, Ya, esas entonces, estrellas son enanas rojas, gigantes azules. ¿Hay una restricción? eh, a ver, todo está en el modelo de Rocha, y como les dije, tienen que estar separadas. Entonces, como son separadas, no llegan a estar en contacto, ¿no? Esta es la diferencia. Si están separadas, están así, digamos, como se ve en la figura No 23, la puede ser 3. enanas marrones. Claro, pueden ser nada más. Si no se tocan, solo, o sea, pueden ser cualquiera que no estén en contacto. Y Ya. también, bueno, la mayoría de las que he tomado, las 11 que he tomado, están en lo que se dice secuencia principal, que es como su... Ya, está bien. La última pregunta, ¿no? eh, Estas estrellas dobles, ¿dónde están? ¿Están en el borde de la galaxia? ¿En qué distancia más o menos? no, pueden estar en cualquier parte. La distancia No puede ser no, cualquier parte, pues. Ay, no, si está en el centro de la galaxia, pues, hay nubes, ¿no? Entonces no se pueden ver, ¿no? Ya, ahí no hay bueno, más, ¿ya? Gracias. Ya, obviamente, ya. ya. Ya, O- gracias. No hay ok, tema. muchas gracias, jurado. Ok, gracias, estimado César Cañamero. Adiós. El siguiente alumno es José Ojeda. ¿Está presente? José Ojeda. Hola, sí, sí, sí estoy presente. Ok, y los jurados siguen siendo la profesora Ceballos y el profesor Villalón. Puede comenzar, mi estimado. Aunque no había alguien antes José que... ¿Mm? Ojeda, ¿no? Ah, disculpe, José Ojeda. Los profesores, con los alumnos presentes. El día de hoy voy a presentar mi proyecto de tesis 2. Tiene como título Fotometría astronómica de variables cataclísmicas, el caso FOAQR, ¿ok? Em, Justamente, ¿qué es lo que se va a estudiar en este trabajo? Es una estrella. Vamos a ver más adelante que es un sistema binario, ¿ok? Pero primero empezamos definiendo lo que es una estrella, ¿no? Que es una esfera, ¿ok? Formada principalmente de helio y de hidrógeno y helio. Y debido a la gran gravedad, a la gran cantidad de masa que se encuentra de estas moléculas, hay una fuerza gravitacional, ¿no? Que los mantiene en forma de esfera y además también se producen reacciones nucleares, los cuales se transmiten o se visualizan en el espacio a través de emisión electromagnética, ¿no? Y eso es justamente lo que estudian los astrónomos. La emisión electromagnética, los fotones que emiten las diferentes estrellas. Ahora, ¿qué es un sistema binario? Pues básicamente es un sistema binario estelar. Es un sistema formado por dos estrellas, ¿no? Que interactúan entre sí, compartiendo quizá la misma órbita, ¿no? Con un centro de masa, o quizá estando en contacto, como se puede visualizar en esta segunda imagen. ¿Ok? A ver, no me dejan ya. Ahora, existen diferentes tipos de estrellas. Las que vamos a centrarnos en este estudio es sobre las estrellas variables. ¿Ok? Estas variables, ¿por qué? Precisamente porque varían su brillo o magnitud. Que, bueno, la magnitud es un tipo de medida en astronomía para visualizar que está muy relacionado con el flujo que se detecta desde acá de la Tierra, proveniente de la emisión electromagnética de las estrellas, ¿no? Entonces, en las estrellas variables, justamente este brillo puede variar a diferentes escalas, a diferentes magnitudes, es decir, puede variar una o dos magnitudes o puede variar 10 veces su brillo original, ¿no? Y además, esta variación a través del tiempo puede estar, puede darse en fracciones de segundos, en meses, en horas o hasta incluso en años, ¿no? Entonces, en diferentes tipos de escalas de tiempo. Ahora, podemos dividir estas estrellas variables. Una clasificación un poco no tan, digamos, categórica es entre las causas intrínsecas y causas extrínsecas. Las causas intrínsecas son provocadas por procesos físicos dentro de la estrella, ¿no? Como por ejemplo erupciones, cuando aparecen manchas
en diferentes estrellas, como es el caso del Sol, ¿no? Que nosotros tenemos aquí diferentes manchas, se pueden visualizar. Esta es una imagen del Sol en donde se ven manchas, ¿no? Y luego pueden haber causas extrínsecas para esta variación del brillo, que muchas veces puede ser proveniente de un sistema binario en el cual dos estrellas están interactuando, ¿no? Y justamente estos sistemas, los binarios, son en el que nos vamos a centrar en el estudio, porque el objeto que he mencionado, el FO-AQR, es justamente un sistema binario cercano, el cual se puede visualizar en la imagen de la derecha, ¿no? Y está formado, ¿ok? Se ha estudiado y se tiene conocimiento de que está formado por una estrella principal, que es una enana blanca, que tiene un disco de acreción. Y está justamente orbitando con una estrella más fría, mucho más grande, una estrella secundaria, la cual es del tipo como nuestro Sol, ¿no? Es parecida a nuestro Sol y está también en secuencia principal. ¿Qué significa secuencia principal? Justamente que la estrella está emitiendo, está convirtiendo el hidrógeno que tiene en helio a través de reacciones nucleares, ¿no? Justamente esta estrella secundaria va dándole materia a la enana blanca a través del disco de acreción, ¿no? Y debido a diferentes procesos es que se puede visualizar una variación en este brillo, en esta magnitud de la estrella, ¿ok? Entonces, bueno, ya hablando un poco más del objeto en cuestión, este objeto, el FO-AQR, se llama así justamente porque se encuentra en la constelación de Acuario, ¿no? AQR. Perdón, AQR es una abreviación para Acuario, y justamente fue catalogado por primera vez en 1979 por Marshall mientras hacían unos estudios de rayos X de diferentes estrellas. Más adelante, en 1995, obtuvieron un periodo orbital de 4.85 horas, el periodo orbital de las dos estrellas, ¿no? Juntas. Y luego siguieron haciendo diferentes estudios sobre este sistema, y en 2016 se vio que hubo un cambio en su brillo, un mínimo, es decir, tenía un estado normal en el cual tenía una magnitud aparente de 13,5, pero durante el 2016 se vio que esa magnitud bajó en dos magnitudes a 15,5 aproximadamente, ¿no? Y justamente en 2022 el observatorio de la UNI hizo un estudio justamente con datos tomados en 2016 en el filtro R, que más adelante también explicaré un poco sobre los filtros, justamente para poder visualizar esta variación en su magnitud, ¿ok? Algo que tenía que comentar es que la magnitud es inversa. Cuanto mayor es la magnitud, menos brillante se ve, y bueno, y viceversa, ¿no? Entonces, en 2022 hizo un estudio sobre justamente este sistema, obteniendo dos periodos, ¿no? Un periodo bastante significativo de 20.38 minutos y otro periodo de 11.076 minutos, ¿ok? El primero está muy relacionado con el momento orbital, bueno, digamos con la rotación de la enana blanca, y el segundo periodo está relacionado con los diferentes nodos que se relacionan entre las dos, entre los dos periodos de rotación de las dos estrellas. ¿Ok? Entonces los objetivos de este trabajo en primera parte son reducir las imágenes astronómicas que se tienen del observatorio de la UNI en filtro R, es decir, que se ha utilizado un filtro en el telescopio de la UNI para dejar pasar cierta longitud de onda, ¿no? Más que nada los que están cerca de la longitud de onda del rojo. Ahora, vamos a tener diferentes imágenes de la UNI, que más adelante voy a mostrar cuáles son, y también vamos a obtener curvas de luz. ¿Y qué son las curvas de luz? Justamente son representaciones gráficas donde mostramos esa variación de brillo de magnitud a través del tiempo, ¿no? Y también con estas curvas de luz vamos a poder obtener periodogramas para poder obtener los periodos que también se han observado en ese trabajo posterior de la UNI. Además de ello, podemos visualizar que el periodo, ¿no?, es de 20 minutos, 11 minutos, es decir, en una noche de observación se pueden llegar a realizar la visualización de varios periodos en la curva de luz. Por lo tanto, es también un objeto bastante más, digamos, accesible para poder estudiar, ¿no?
Ahora, vamos a tomar en cuenta también lo que es la fotometría de apertura para poder hacer la reducción de imágenes y poder obtener la curva de luz, que esos son nuestros objetivos. La fotometría de apertura tiene como finalidad poder calcular la magnitud aparente del objeto, ¿no? En este caso de nuestra estrella. Esto se obtiene a través de, de un telescopio que tiene incluido un sensor o cámara CCD, la cual se encarga de recolectar los fotones emitidos justamente por el objeto de estudio. Ahora, la fotometría de apertura, tal y como se muestra en esta imagen, que esta es una imagen en la que una imagen de un estudio de un asteroide. Sí, aquí lo que se hace es tomar una apertura, ¿ok? El círculo azul es una región de la imagen en la cual va a contar la cantidad de fotones que hay en esa región. Y luego el anillo de fondo, lo que está encerrado entre entre las dos circunferencias rojas, ¿ok? Es para poder contar la luz proveniente del fondo del medio circundante de la estrella, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es justamente se cuenta la cantidad de fotones que vienen de la región que está en azul, y luego también se cuentan la cantidad de fotones que vienen del fondo, que es lo que está entre los círculos rojos, y se hace una diferencia para poder quitar la contribución del fondo, ¿ok? La luz que provenga del fondo del mismo, de la misma luz o de los mismos fotones que provengan de nuestro objeto. ¿Ok? Y además también algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer observaciones es conocido como el SEIN astronómico, ¿sí? Que se define como la turbulencia atmosférica que distorsiona las imágenes de los objetos. Porque nosotros sabemos que en la Tierra estamos rodeados por la atmósfera y justamente los fotones al pasar por la atmósfera se ven afectados justamente por las moléculas y diferentes partículas que se encuentran en la atmósfera. Entonces, también hay que tener en cuenta un estudio que el mismo observatorio de la UNI ha hecho también, y que, bueno, el SEIN se mide en arcosegundos y han probado que justamente un SEIN de 1,5 arcosegundos está bastante bueno para poder tener confiabilidad en nuestras imágenes, ¿no? Bueno, el observatorio de la UNI se encuentra en Huancayo, a 3.390 metros sobre el nivel del mar, y se empezó a trabajar a partir de 2015, ¿no? Justamente aquí tenemos la imagen del telescopio, el cual tiene como tubo óptico un tipo Cassegrain y diseño Riquet-Chrétien, y con un diámetro del espejo primario de 0,51 metros, ¿no? O sea, más o menos medio metro. Es bastante amplio y sirve para hacer buenas observaciones. Y bueno, la imagen anterior que mostré, aquí también, esto también es del trabajo que se hizo por el observatorio de la UNI, ¿no? Okay. Entonces, bueno, tiene una quedan montura 3 robusta. minutos. Ok. Bueno, entonces ya pasamos a lo que es la obtención de imágenes, ¿no? Durante el 2022, en el 30 de junio y durante los días del 24, 25 y 26 de agosto se tomaron imágenes. El número de imágenes se encuentran aquí, ¿no? Y además de las imágenes de ciencia, que son justamente estos campos de visión, donde se va a poder encontrar el objeto, también se toman otras imágenes que son los dark frame y los flat frame. Justamente los dark frame se toman con el telescopio, con el obturador cerrado, ¿no? Con una tapa o en la oscuridad para poder ver qué es lo que detecta el CCD cuando no está apuntando a nada. Si es que por ahí tal vez el CCD tiene algún sensor que captura mayores fotones por si acaso, ¿no? Si es que encuentra algo sin que esté observando el objeto para luego poder restarle esa contribución. Y luego los flat frames se utilizan justamente apuntando a luz para ver qué tan sensible es el detector, ¿no? Que se tiene en el telescopio para luego poder normalizarlo con las otras imágenes de ciencia. Okay, entonces, una vez que se tienen todas las imágenes, lo que se tiene que hacer es justamente a los flat frames se les tiene que quitar los dark frames, ¿ok? Es, digamos, como una resta, justamente. Ya, recordemos que los flat frames son justamente imágenes que están tomadas con la luz y los dark frames sin luz. Entonces vamos a restarle a esa luz lo que, digamos, detecta falsamente el detector cuando no hay luz. De esa manera tenemos como imágenes sin corriente oscura, que se llama. Por eso es que son dark frame. Y luego lo mismo se tiene que hacer para las imágenes de ciencia.
con las imágenes de ciencia también vamos a quitar los dark frame, se le va a restar, entre comillas, ¿no? Todo esto con un programa llamado IRAP, que se utiliza bastante para la reducción de imágenes. Y una vez tenemos los dark frame, para los flats, vamos a promediarlos, porque se van a tomar varias imágenes. Se toman varias imágenes de flat frames y también bastantes imágenes de ciencia y de dark frames. Todos estos se No, Alejandro, promedian y se van por restando. favor, tiene que acelerar porque veo que le falta 10 diapositivas y no le va a alcanzar el tiempo. Voy a cerrarlo de aquí. Ok. Finalmente se van a alinear, ¿ok? Todas las imágenes con 2 estrellas de comparación, que son justamente las que están descritas aquí, en C1, en C2, que tienen cuyas magnitudes, ¿ok? Y una vez con ello, ya se va a poder hacer justamente el análisis a través del software de IRAP, ya alineadas todas las imágenes para poder ver cómo es que varían justamente la magnitud de nuestro sistema, ¿no? Aquí en la imagen está, bueno, está chiquito, pero se ve aquí señalado el sistema y las 2 estrellas de comparación. Y de aquí vamos a obtener justamente las diferentes curvas de luz, ¿ok? Donde aquí se encuentra la diferencia entre las estrellas de comparación y vemos que es constante justamente. Y aquí también está la cantidad de aire de masa y el sin, que justamente se encuentra entre 1 y 2, con lo cual se tienen buenas imágenes, ¿no? Una vez obtenido cada una de estas curvas para las 4 noches, vamos a utilizar lo que es el programa Peranzo para poder obtener un periodograma, ¿no? Utilizando la técnica Lomscar. Y para cada, vamos a utilizar comparando con cada una de las estrellas de comparación. Por lo tanto, vamos a tener un periodograma para las 4 noches, comparando con la primera estrella, con el periodo más significativo que podemos visualizar aquí, y aquí un segundo periodo, ¿ok? Utilizando herramientas del Peranzo se puede descartar el periodo más grande para poder visualizar el segundo periodo. Y este programa nos lo da en días, por lo cual solamente hay que pasarlo posteriormente a minutos, ¿no? Porque recordemos que el periodo era en minutos. Y luego también se hace lo mismo para la segunda estrella de comparación, ¿ok? Y con ello, bueno, podemos llegar a las conclusiones finales, donde se han podido analizar todas las estrellas, perdón, todas las imágenes, se han podido reducir y alinear y obtener las curvas de luz. Y una vez con las curvas de luz hemos podido obtener los 2 periodos con el software Peranzo, lo cual comparando con las anteriores, comparando con el trabajo anterior hecho en la uni, son bastante cercanos y tenemos que tener en cuenta de que no están en el mismo estado, justamente ese estado en el que mencioné que había bajado su magnitud, ¿no? Era menos brillante. Ahora ya se encuentra en su estado normal. ¿Ok? Y bueno, justamente con esos periodogramas se quiere seguir trabajando, porque con los periodogramas se pueden encontrar muchos periodos, entonces hay que hacer un análisis mucho más exhaustivo para poder tener mejor contribución de los periodos y posteriormente seguir estudiando los objetos, este objeto con diferentes imágenes. ¿Ok? Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Alejandro. Profesora Ceballos, por favor, 5 minutos. Ya, sí, la parte de los periodogramas no está en el texto. ¿No están? No, en el texto Sí. que esa, claro, la figura 13, la figura 14, no está en el texto bueno, por lo menos no está en el texto que yo bajé de la página donde están los No, sí, trabajos. sí los incluí. A ver. Bueno, en el texto que yo bajé de la página, no sé si el profesor Edgar Vidalonga también en su texto está, pero bueno, el texto que yo tengo, que bajé de la página web, no está. Ahora una pregunta, ¿por qué, para qué hacen todo ese proceso de reducción? Justamente por lo mismo que había mencionado, no es que se pueda simplemente utilizar el telescopio con la cámara y ya detecto y cuento todos los fotones que detecte la cámara sin más, ¿no? Hay que tener en cuenta que el detector puede tal vez tener algún sensor muy, digamos, no en tan buen funcionamiento y puede detectar erróneamente fotones, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que hace la cámara es convertir los fotones en corriente para poder hacer una medición. Entonces, primero se tiene que tener en cuenta qué tan sensible es la cámara con respecto a la luz. En este caso se han utilizado 2 focos para poder iluminar el telescopio en las imágenes flat.
Y luego en las dark lo que se hace es tapar, o sea, Sí, que pero no ¿para llegue qué se nada de hace luz. todo eso? ¿Para qué todo eso? O sea, cuál es el Ah, fin? sí, el fin es poder eliminar todos los fotones que no provengan del sistema que queremos estudiar, el FO acuario, ¿no? De manera de que tengamos solamente en estas curvas de luz la contribución de los fotones y cómo varía justamente Pero ese si espectro. hay polvo, por ejemplo, hay polvo, porque los flat, ¿para qué lo haces? ¿El flat para qué es hecho? Claro, el FRAT como es para la luz, es para ver qué tan sensible es a O la puede cantidad haber de luz. manchas en la- Claro, puede haber manchas y se pueden tomar en cuenta también puede haber eso. polvo, puede haber, ¿no? Es para mejorar la señal ruido. Claro, ajá, para Ahora, mejorar el ruido. esto, em, ¿puedes bajar un poquito más? No, súbelo, por favor. Ya, tú has trabajado con, ¿para qué trabajaste con, o sea, cómo así seleccionaste tus estrellas de comparación? Ah, justamente esas estrellas de comparación, bueno, aquí no se ve muy bien, que están más o menos por aquí. Esas dos estrellas tienen aproximadamente la misma magnitud, ¿no? De mi objeto estudiado y además no varían, ¿no? Se mantienen estables su magnitud, su brillo se mantiene estable durante toda la noche, ¿no? Digamos que no son variables. Esas no Entonces, son justo estrellas, ¿y qué magnitud, en qué filtro? en el filtro, en filtro R, justamente el mismo filtro que la estrella, con ¿Solo el has, mismo filtro que se ha solo has estudiado trabajado el en fuego. filtro R? Sí, solo he trabajado en ese filtro. Solamente he tenido imágenes en el filtro R para justamente el objeto FO Aqua. ¿Tú has comparado tus resultados con los resultados que hubieron, que ya estaban publicados, ¿no? Dijiste al Ah, inicio. sí, sí, sí. Sí, sí, Pero no has mostrado esa imagen. sí, perdón, no lo he agregado aquí, pero sí lo he puesto en mi texto, justamente en el trabajo. El eh, texto no está. Ya, eso es lo único que voy a preguntar. ok, Gracias. Profesor no sé Villalón, si... 5 minutos. Sí, buenos días otra vez. Buenos días. Bueno, nos haré preguntas generales, ¿no? Pues, a ver, tú estás explicando a un sistema binario, ¿no? Sí entendí. Sí, Formado por a ver, también entendí por una enana blanca y una estrella, una estrella como el Sol, tipo G, como nuestro Sol. ya. Eh, esa luz que con filtro, Ujú. ¿quién le emite? ¿Quién lo irradia? Justa, el, proviene de tanto de la enana, bueno, proviene de la estrella grande y también del disco de acreción que envuelve a la enana blanca. La luz proviene de todo el sistema, ¿no? Tal y como se ve acá, se ve la separación exacta en los diagramas, ¿no? En la representación. Pero básicamente lo que nosotros observamos pues es un punto, ¿no? Que va a ir variando la cantidad de fotones que emite. Ahora, en ese dibujito, no está escala, ¿no? Yo entiendo No, que las no, enanas blancas obviamente no son está bien a escala, pequeñas. no. Claro, claro, no se encuentra exactamente a escala. Es una A representación. ver, tú me has hablado de un periodo de 4.85 horas, ¿no? Por ahí, para empezar. Sí, a ver, esperen, voy a volver a compartir toda mi pantalla. Ya, sí. Ya, ese periodo, ¿qué me representa? Ese 4.85 horas. Lo que mencionaba aquí, el periodo de 4.85 horas es el periodo orbital de todo el sistema. Es como giran alrededor de su centro de masa. Ah, ya, Y están claros. luego hay otros dos periodos que son los que yo me encargué de calcular Ah, y comparar con los... Ajá, dígame. ese periodo de 20.38 minutos no tiene que ver con el otro. ¿Cuál diferencia ese periodo? Ok, este periodo está Ya. relacionado justamente con el periodo orbital de todo el sistema, cómo es que giran alrededor del centro de masa. Y ese Mientras periodo que de estos 20. otros dos periodos, sí, dígame.
¿Qué cosa es? Los otros dos periodos, el primero está relacionado con el periodo orbital de la enana blanca, justamente. Y el segundo periodo está relacionado con los nodos que se realizan en los diferentes periodos a la hora de orbitar el sistema. Ah, ya, justo esa parte. ¿Qué significa nodos? Justamente debido a que justamente cada uno tiene un periodo, ¿no? Y como vemos digamos, cada estrella tiene su propio periodo, ¿no? Que gira conjuntamente sobre Ya. sí. Y vemos cómo hay aquí cómo varía la magnitud, pero sin embargo también hay pequeñas variaciones dentro de esas variaciones más notables, ¿no? Justamente es eso, se combinan esos periodos y se crean diferentes periodos que se pueden analizar para encontrar otras propiedades físicas, ¿no? Entonces, estos dos periodos, justamente la primera, como es la más notoria, que se muestra aquí en el periodograma, este primero es el de la enana blanca, que es el más notorio cuando se analiza toda la curva de luz. Ya, Pero luego hay otro más chiquito. Dime, ¿Qué dígame. cosa es? Este es el gráfico que me representa. Representa el periodo, es el periodograma, que representa la variación perdón, esto representa tiempo versus, digamos, la potencia o la cantidad de veces que aparece ese periodo. Esto se utiliza con el periodograma con el método Lom-Scarlett, que se utiliza en un software llamado Peranzo, y que nos indica, digamos, que esto como la potencia, lo cual es más significativo, que está relacionado con lo que es más significativo el periodo, o sea, el periodo más significativo, ¿no? Había entendido que ese es el flujo ¿no? de luz emitido No, 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 por es el este, sistema. ese es el que está relacionado con el flujo, que es la magnitud, que están relacionados. Pero eso no debe ser una función periódica, Claro, por eso tiene esta forma así. ¿no? Pero yo Y no le veo luego, periódico, yo le puedo chueco. Eso es por los claro, errores. sí, sí, o sea, precisamente lo que se hace con la reducción de imágenes es intentar, tal y como me había preguntado la profesora anteriormente, Ya, mi intentar última pregunta, reducir los errores lo máximo, ¿no? ya, mi Dígame. última pregunta que siempre hago. ¿Tú has estudiado un sistema formado por una enana blanca y una estrella, ¿no? Parecida al Sol, ¿no? Sí. Ya, ¿a qué distancia está de la Tierra ese sistema? Ay, verdad. ¿A qué Eh, distancia está? ¿El borde de la galaxia? ¿Estamos no, no, cerquita? claro, en, bueno, se encuentra en la constelación de Acuario y Pero se aquí, encuentra todo, ¿cómo? ¿a qué distancia está? Exactamente, no me acuerdo. Lo tendría que buscar, está en los datos que puse, pero no me acuerdo Pone exactamente. que no puede Pero se ser por encuentra dentro kilómetros. de la galaxia, ¿digo? Y ya siempre lo agarro ahí. Sí, Ya sí, listo, gracias. sí, no tengo ese dato, perdón. Tiene que saber, pues. O- Bueno, ya, Sí, sí, perdón. ya, ok, muchas gracias, ya, gracias. estimado Alejandro, profesores. Muchas Ya. gracias por su tiempo. Bueno, Ahora el siguiente alumno es José Ojeda, ¿no? Me había equivocado. Y ahí está el profesor Héctor Loro, de Ecuador, junto Sí, con él. buenos días. Buenos días. Voy a presentar. Sí, por favor. Sí, un momento, para que esto no... Perdón, Pujada. Sí, Pujada, sí, a ti adelante. se te envía ¿cómo se llama? No, Ese no, formato, ¿no? directo a la escuela. Escuela. Ya, Sí, sí, directo, listo. por favor, a la escuela. Ya, entonces, gracias, entonces voy a salir. ¿Eh? Ya te lo agradezco. Ya, voy a salir. Puede comenzar, ¿no? Sí, buenos días. Mi nombre es José Jesús Ojeda. Hoy voy a presentar mi trabajo de proyecto de tesis 3, que lleva por nombre Problema de Stefan, evaluado según distintas condiciones de frontera, usando un esquema de diferencias finitas y un esquema de Crank-Nicolson. El trabajo fue asesorado por el profesor Alejandro Paredes. Primero, como introducción al problema, queda definir qué es un problema de Stefan. El problema de Stefan es un problema básicamente en el marco de ecuaciones diferenciales parciales, en el cual la superficie que separa a dos fases de una sustancia se mueve. Es decir, por ejemplo, como se nota en la figura, puedo tener una fase líquida y una fase sólida, claramente separada por una interfase, y entonces, ¿cuál es la meta del problema? Poder solucionar tanto la temperatura como obtener una forma
para el avance de la frontera entre estas dos fases. Además, se puede notar que hay una fuente de calor y esta fuente de calor nos va a permitir, o sea, moldear el problema en sí, ¿no? Luego voy a tener en sí el objetivo del trabajo y también a modo de antecedentes. El trabajo en sí se enfoca en el problema de Stefan unidimensional con difusión en una sola fase. Se ha estudiado diferentes soluciones numéricas. También se puede mencionar que el problema debe su nombre a la misma persona que la ley de Stefan Boltzmann, el cual aproximadamente en 1890 utilizó datos de exploración polar para poder saber a qué velocidad se congelaban los casquetes polares. 60 años antes de eso, Lamy y Clapeyron habían llegado a una conclusión bastante importante, que es que para una condición de frontera constante, este tipo de problemas, el avance de la frontera es proporcional a la raíz cuadrada del tiempo. En estas dos citas que se mencionan en el trabajo, en la diapositiva, por ejemplo, la primera, se encontró una solución analítica. Sin embargo, esta solución es totalmente sensible a las condiciones de frontera iniciales, ya que a pesar de que se llega a lo que se puede pensar como una solución general, siempre se va a necesitar un método de integración numérica dependiendo de la condición de frontera que se esté introduciendo en el problema. Entonces, a modo de conceptos generales, el primero, la condición de Stefan, definirla, más bien establecerla para el resto del trabajo. Esta aparece según una ecuación de calor. Voy a tener una interfase entre dos instantes. Obviamente se está moviendo, en el caso del informe hacia la derecha, estos dos instantes están definidos como T sub 0 y T sub 1. Entonces, la condición de Stefan general es la ecuación 2, si considero tanto difusión en un líquido como en un sólido. Si considero difusión solo en la fase sólida, sería la ecuación 3, y si considero difusión solo en la fase líquida, sería la ecuación 4. Luego, la solución exacta para el problema de Stefan, esto es la solución exacta para el problema unidimensional y con una condición de frontera constante. Este T sub L y en la condición de frontera derecha sería la condición, una temperatura T sub M. Por ejemplo, en el caso de que el problema esté contemplando el problema de fusión del agua, la temperatura en el extremo izquierdo debería ser mucho mayor a la temperatura en el extremo derecho. Y la ecuación 6, que en sí corresponde a la condición de Stefan anteriormente mencionada. Como comento aquí en la diapositiva, esto nos va a llevar a la solución exacta para este problema en específico, donde la ecuación 7 va a definir a la temperatura, no, o sea, la región donde la frontera se está moviendo o la que la frontera ha podido abrir. La ecuación 8, que corresponde al avance de la frontera según el tiempo, se puede notar que es directamente proporcional a la raíz cuadrada del tiempo. Y la ecuación 9, que es una ecuación que nos va a permitir definir el número gamma que aparece en la función, en el argumento de la función error de la ecuación 7. Primero, mencionar que la ecuación 7 siempre va a tener una razón entre funciones error, y la ecuación 9 nos permite introducir el número de Stefan, definido como básicamente el calor específico sobre la entalpía de fusión multiplicado por la diferencia de temperaturas referenciales del problema. Y además todo este término está siendo dividido por el número beta, que digo, también se puede notar como el número beta, que es el número inverso de Stefan. Ahora, el problema dimensional con el que trabajé en el resto del trabajo, a diferencia de la diapositiva anterior, no voy a trabajar con una condición de frontera constante, sino con una condición de frontera dependiente del tiempo. El detalle aquí es que, claro, esto es solo la forma en la que rescalo el problema, en la que hago el cambio de variable para poder trabajar en el resto del informe. Entonces, tengo una condición de frontera dependiente del tiempo junto a la condición de Stefan que ya había mencionado anteriormente. Entonces, hago el cambio de variable 12, tal que la temperatura nueva simplemente va a corresponder a una diferencia de temperaturas en el numerador y el denominador. El tiempo dimensional va a ser el tiempo en segundos multiplicado por la difusividad térmica entre el cuadrado de una longitud de referencia. Y bueno, el resto de cambios de variables simplemente corresponden a la parte espacial. Ahora, el nuevo problema que tengo corresponde a la ecuación 13 y 14. Se puede notar que la ecuación 14 sigue siendo la condición de Stefan, la derivada está siendo evaluada sobre
un punto en el extremo, en sí el extremo de la región que estoy trabajando, y una nueva condición temporal. Y se puede notar que aparece el número de Stefan, que va a ser importante en el resto del trabajo. Ahora, como introducción a uno de los métodos numéricos que usé, menciono el método de Crank-Nicolson, básicamente a partir de una ecuación de calor 13, que obviamente no es solamente en ella donde se puede usar el método de Crank-Nicolson. Sin embargo, al discretizar la derivada temporal, me queda el término izquierdo de la ecuación 16, y al discretizar la segunda derivada espacial, siempre va a tener la forma de la suma de términos implícitos y explícitos de la ecuación 16. Cabe denotar que los superíndices corresponden a la discretización espacial y los subíndices corresponden los superíndices corresponden a la discretización temporal y los subíndices corresponden a la discretización espacial. Además, una fuente S sub i que se discretiza explícitamente en el espacio, y se puede notar que el esquema de Crank-Nicolson siempre tendrá un error aproximado del segundo orden tanto para el tiempo como para el espacio. Esto me permitirá, de una manera muy general, introducir una ecuación matricial como lo es la ecuación 18, donde donde las matrices B y A son dos matrices tridiagonales. Ahora, en sí, la metodología del trabajo y los esquemas de discretización utilizados. Primero es mencionar que la mayoría de veces que se trabaja con este tipo de problemas, por ejemplo, si hago una expansión de autofunciones para la temperatura, voy a obtener que en el denominador, según este método, voy a tener una singularidad, ya que cuando la región es nula, cuando el tiempo tiende a cero, voy a tener que usar un esquema numérico básicamente de una aproximación para los primeros instantes, denotando, por ejemplo, que el tiempo no es cero, sino 0.0001. La intención del trabajo es levantar esta indeterminación de forma que no tenga que trabajar con esta aproximación, sino que tenga que hacer una sección para cuando el tiempo tiende a cero, y no solo una sección, sino simplemente escribir un nuevo problema para cuando el tiempo tiende a cero, y el resto del problema tal y como está formulado para cuando el tiempo es diferente a cero. Ahora, estas simplemente son las ecuaciones que había mostrado anteriormente. ¿Y cuál es el método utilizado? Son las ecuaciones 24, que corresponden a una siguiente transformación de coordenadas, donde Ki será la razón entre la nueva coordenada espacial S y la función que representa el avance de la frontera Chi. Se puede notar que es una función dependiente del tiempo. Y el nuevo término teta, que va a ser la razón entre, la multiplicación entre una función h de t y una función f, que va a corresponder tanto al espacio como a la temperatura, como al tiempo. Entonces, esta función f, esto se puede concebir tanto como una ecuación de calor o simplemente una ecuación diferencial parcial con segundo orden en el espacio, con segundo orden en la derivada espacial y un primer orden en la derivada temporal. Y va a aparecer nuevamente la condición de Stefan, siendo donde la derivada espacial está siendo utilizada en el extremo derecho de la región que estoy definiendo. Entonces, ¿cuál es la primera condición de frontera utilizada? Una condición de frontera constante. En el caso dimensional, esta puede ser cualquier temperatura mayor a la temperatura crítica que se tenga en el límite de las fases. Sin embargo, para este caso, va a ser simplemente 1. Entonces, tal que la función f sea consistente con las condiciones de frontera iniciales del problema, y además que sea independiente del tiempo, para cuando el tiempo tiende a cero, voy a escribir que f es la razón entre 1 y h, o sea, según incluso el término teta que estoy introduciendo, y además eso me va a permitir introducir dos nuevas condiciones iniciales, de frontera. Una, que para la frontera izquierda la condición de frontera es 1, y que para la frontera derecha, es decir, la separación entre las dos fases, la condición de frontera es nula. Resolviendo este problema van a aparecer ciertas ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, y finalmente, aplicando el mismo método que para la parte de conceptos generales, me queda que el f de x, de Ki, para cuando el tiempo tiende a cero, va a corresponder 1 menos la razón entre dos funciones de error. Los esquemas numéricos simplemente van a corresponder 1, de esquemas de diferencias finitas, a la ecuación 31, donde se va a utilizar otra matriz tridiagonal, en este caso para i. También es importante mencionar que esas matrices tridiagonales que aparecen, sus dimensiones van a ser relacionadas al número de pasos espaciales que se están definiendo. Si defino m pasos,
el número, o sea, la dimensión para la matriz será de m-2, ya que solamente estoy resolviendo en el interior. Junto a una condición de Stefan, que como la ecuación 32, tiene esta forma para el esquema numérico, ya que la derivada se toma en el borde, y la condición inicial que va a corresponder a la ecuación 33. Esto es las ecuaciones que se obtienen para el esquema de Craig-Nicholson. Para actualizar el número de la frontera, esto va a corresponder a la ecuación 34, que es una ecuación cuadrática, y para actualizar el término f va a corresponder a una ecuación matricial, donde el término c aparece de considerar o de no querer aparecer términos de la frontera en las iteraciones de matrices. Luego, la estimación del error. Primero se usó el término gamma, que se comenta en conceptos generales, que corresponde a una ecuación no lineal, aproximándolo con el método de Newton-Raphson. Esto va a contradecir un poco el hecho de que el método de Craig-Nicholson es más preciso que el método de diferencias finitas. Sin embargo, utilizando un gamma aproximado en series en el código, se va a tener lo esperado, que el método de Craig-Nicholson es más preciso, ligeramente más preciso que el esquema de diferencias finitas. Y esta es la comparación entre los avances de frontera o sea, para cada método utilizado. Se puede notar que el método de Craig-Nicholson empieza a diverger según el método de diferencias finitas para tiempos mayores que 5. Y además, para un tiempo igual a 25, el número de frontera máximo es 5. Ahora, la condición periódica en el tiempo. La ecuación periódica en el tiempo que se introduce en el problema es la ecuación 37. Esta ecuación, o este término, cumple con ser... Estimado, le queda 5 minutos y veo que le queda como 20. No, está bien. Entonces, esta función va a corresponder a una función del tipo 1 menos f de t. Y además, primero que esta función f de t es nula en la primera iteración temporal, lo que me va a permitir que pueda usar todo el aparato construido para el problema de una condición de frontera constante, de forma que para cuando el tiempo tienda a cero, el problema será idéntico en sus condiciones iniciales a el problema de una condición de frontera constante. Sin embargo, en lugar de tener un término de frontera 1 en el extremo izquierdo, voy a tener un término de frontera que va a corresponder a la ecuación 37, lo que me va a permitir modificar la ecuación 30 de forma que voy a obtener básicamente un atenuante de la ecuación, que es, que es el término sinusoidal, y en lugar de un término c en la ecuación 36, donde básicamente no aparece el tiempo ni ninguna iteración temporal, voy a obtener el atenuante temporal, que es el seno, que es la ecuación 39. Entonces, ahora, a modo de comparación entre el método realizado, primero se puede notar que para números de Stefan, números inversos de Stefan, la frontera adquiere mayores valores. Esto se hace sin considerar ninguna, o sea, básicamente considerando que la longitud de referencia que se introduce en el rescalamiento del problema es 1, no se toma en cuenta quizás en una primera instancia una longitud definida para la región y simplemente se toma que la frontera puede avanzar según lo establecido. Entonces, para un número de Stefan 0.2, voy a obtener que la frontera quiere mayores valores, porque claramente este número de Stefan aparece como el denominador en el método de diferencias finitas y el de Craig-Nicholson. Y además, se compara nuevamente el método de Newton-Raphson y el de diferencias finitas, donde el método de Craig-Nicholson adquiere un mayor número, o sea, mayores valores que para el esquema de diferencias finitas. Ahora, a modo de comparación, se puede notar que tanto como una consecuencia del método como una sugerencia de qué pudiera ser una especie de solución a modo de ansatz para la condición de frontera oscilante en el tiempo, es que la condición de frontera constante funciona como una envolvente para la condición de frontera oscilante en el tiempo, lo cual puede sugerir que la forma general de la frontera para una condición de frontera oscilante en el tiempo puede ser proporcional a la raíz cuadrada del tiempo o a o algún término exponencial del tiempo.
Ahora, para el caso de, el último caso, que es el de una condición de frontera exponencial que no se puede aproximar o no tiene mucho en común con los problemas anteriores. Primero, planteo la ecuación 40, que es una función exponencial en el tiempo. Luego, escojo que h de t pueda ser aproximado como una función lineal en el tiempo, tal que la función f nuevamente sea independiente del tiempo cuando el tiempo tiende a cero. Ahora, la condición, el avance de la frontera será proporcional al tiempo, como lo es la ecuación 42. Y junto a una condición inicial, que en este caso me va a servir para iniciar el esquema numérico, que va a ser la función de chi 1 menos chi, que es lineal en el espacio. La ecuación de diferencias finitas no dista básicamente bueno, no mucho con respecto a los dos problemas anteriores. Claramente en este caso no realizo ningún cambio de variable para los términos al cuadrado y simplemente voy a trabajar nuevamente con la condición de Stefan en su forma diferencial. Aquí este t sub, bueno, esto tau supra n sobre chi supra n se va a aproximar a 1 para cuando el tiempo tiende a 0, junto a dos condiciones de frontera como lo son la ecuación 46. Voy a tener nuevamente una ecuación matricial, en este caso no va a aparecer un vector c, sino un vector d de t, bueno, del tiempo, que va a corresponder tanto para el tiempo explícito como para el tiempo implícito. Y para el método de Crank-Nicolson, voy a tener que, para actualizar el término de la frontera, no voy a tener una ecuación cuadrada ni un diferencial, sino que voy a obtener una ecuación de cuarto grado, que en el caso del informe se resolvió con el método Newton-Raphson. Ya quedó un Ahora, minuto. sí, esta es la comparación entre los dos avances de la frontera según el método de diferencias finitas y el de Crank-Nicolson. Se puede notar nuevamente que es un avance lineal y además que el método de Crank-Nicolson diverge. Y esto va a responder simplemente a el hecho de que la función de la frontera se aproximó linealmente. Como conclusiones, se obtuvieron resultados satisfactorios para tres condiciones de frontera mencionadas en la exposición y que el método para eliminar la singularidad en el instante, para cuando el avance de la frontera es cero, se muestra efectivo. El error, según el primer criterio, se mantiene aproximadamente en 10 elevado a menos 3, mientras que el error que muestra que el método de Crank-Nicolson es más preciso que para el de diferencias finitas, se mantiene aproximadamente en 1. Esto se puede ver debido a la aproximación que se hace del número de Stefan, tanto que simplemente el número se designa o como las temperaturas utilizadas para obtener este número. Esta fue toda mi exposición. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, estimado José. Profesor Héctor Loro, por favor, ¿podría comenzar con sus preguntas? ¿Tiene 5 minutos? Bien, muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí, sí. Muy bien, se escucha bien. Sí, perfecto. Bien, muchas gracias por la exposición. Es un problema con una frontera móvil que resulta interesante y digamos que siempre buscamos una aplicación. ¿Cuál ha sido el objetivo de plantear este problema? Sí, bueno, creo que es importante comentar que primero el problema empezó con mi trabajo de tesis 2. Era inicialmente saber, por ejemplo, cómo se congelaba el agua quizás en una columna cilíndrica bueno, una columna de agua. Sin embargo, claro, el problema evolucionó hasta simplemente volverse lo que es el trabajo de tesis 3. El problema entre sus aplicaciones más simples puede ser, por ejemplo, modelar cómo se congela o derrite alguna columna de agua y además puede ser moldeado, por ejemplo, para coordenadas cilíndricas, en el caso que se decida en algún momento para el problema. Por ejemplo, cómo se congela un cilindro de agua. También se aplica para, por ejemplo, baterías de litio, distintas cosas. Bueno, ya batería de litio suena diferente, pero como que no veo un problema concreto. Bueno, claro, el congelamiento del agua, pero no una aplicación Bueno, tal vez que hubiera sido en bueno. sí, el primer objetivo del trabajo, o sea, cuando lo tomé como mi proyecto de tesis 2, fue que estaba bastante asociado al proyecto Swigo, donde iba a tener, o sea, estos tanques Cherenkov se iban a llevar a una altura y entonces se deseaba saber quizás a qué ritmo podía ser el útil el tanque según las temperaturas exteriores, ¿no? Bueno,
Y ya como digo, tal vez una aplicación más concreta hubiera sido interesante verlo y justamente ver estas situaciones de las variables que ha presentado para modelar una frontera constante o variable como lo has presentado. Con respecto a tu error, has mencionado en todo momento que es más preciso el de Crank-Nicholson comparado con el diferencias finitas. ¿Por qué dices que no? Porque la diferencia ¿contra quién lo estás comparando? Sí, o sea, en un inicio, como comentaba, simplemente utilizando un término gamma aproximado con el método de Newton-Raphson al Pero término. Newton-Raphson es un método mucho más rudimentario, por decirlo. Sí, ¿Por qué lo comparas con Newton-Raphson? o sea, a ver, quisiera como organizar bien esto, porque, por ejemplo, esta ecuación 9 es la que describe el término gamma utilizado tanto para la condición de frontera constante como para la condición de frontera periódica. Esto es una ecuación no lineal, entonces para iniciar cada esquema numérico va a necesitar este término gamma. Para aproximar este término gamma al inicio de cada esquema numérico, aproximo esta ecuación 9, encuentro la raíz utilizando el método de Newton-Raphson. Entonces, luego, una vez que utilizo ese término gamma aproximado con el método de Newton-Raphson, comparo los dos esquemas utilizados para el problema, que obviamente no tienen nada en común con el método de Newton-Raphson, ya que son métodos para ecuaciones diferenciales, que es el método de Crank-Nicholson y el método de diferencias finitas. De acuerdo. Además, o sea, para poder evadir el error que inducen el problema, la aproximación con el método de Newton-Raphson, dejo de utilizar el método de Newton-Raphson y en lugar de eso aproximo el número gamma con una aproximación en serie según las funciones de error que se están utilizando en la ecuación. Comprenderás que no hay mucha confianza tampoco en lo que estás proponiendo, porque simplemente son aproximaciones, como bien lo estás diciendo. En todo caso, ¿tú conoces algún software que pueda resolver ese problema y que pueda comparar la solución que has dado con la del software? Software en sí, realmente no he llegado o sea, no he llegado quizás a uno que pueda plantear el problema y darme todos los datos necesarios. Sin embargo, Bueno, básicamente todo el trabajo que hice me apoyé en los artículos mencionados en el en informe. realidad hay una buena cantidad de software que es parte del trabajo en realidad que deberías haber hecho también, revisar el estado del arte del problema y que todos deberíamos hacer cuando comenzamos un trabajo de investigación. En este caso, COMSOL creo que podría haberte ayudado y te podría haber permitido comparar tus resultados con al menos un software o otros, porque justamente eso es un problema de este tipo de cálculos. A eso le llamamos validación, ¿no? Al momento de plantear tu problema, has mencionado que tienes una frontera oscilante en el tiempo. ¿Podrías explicarnos físicamente qué problema podríamos Eh, pensar en una frontera oscilante en el tiempo? o sea, en sí, cuando me refería a una frontera, me refería a la condición de frontera periódica en el tiempo. Por ejemplo, cualquier sustancia expuesta a una temperatura exterior, claramente esta temperatura va a oscilar con el tiempo según las variaciones de la temperatura en un día común, y por eso es que inicialmente se planteó esta condición de frontera oscilante en el tiempo. O sea, es la frontera donde estás calentando entonces, ¿verdad? Claro, Ya. O sea, esta frontera es la que está oscilando en el tiempo. sí. Ya, por ejemplo, ahí eso no lo tenía, O sea, pensé que claramente estabas hablando de la frontera entre líquido y sólido, ¿no? O líquido y la otra parte. o sea, Entonces claramente las, aquí, pues es una oscilación entre la fuente de calor en realidad, ¿no? No es, sí, no es realmente la frontera, bueno, es un término mucho más particular para este caso, sería la frontera fuente de energía. Bueno, con eso termino. Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Yo también tenía dudas muy parecidas al profesor Héctor Loro. En realidad, tu trabajo es un trabajo de cálculo, ¿no? Pero al menos lo sentí un poco desconectado con algunos resultados experimentales que pudiesen apoyar tu trabajo. Es decir, así como comentó el profesor Héctor Loro, en relación a la precisión, ¿no? La pregunta natural siempre es cuáles son los resultados experimentales que puedan validar tu resultado en lo que es precisión. Tú estás comparando métodos,
pero no tengo clareza de cuál método es el correcto, ¿no? Para indicar que el error es tal o cual valor. Entonces, otro punto, en relación a la condición de frontera, indicaste θ igual a 1, ¿no? Y luego hay un θ dependiente del tiempo. ¿Puedes indicarme algún tipo de experimento básico en el cual yo pueda entender θ igual a 1 y θ igual y θ en función del tiempo? Bueno, básicamente el θ igual a 1 correspondería a, eh, por ejemplo, como le comenté al profesor Loro, en un inicio, o sea, para lo que se usó el proyecto, en el proyecto de tesis 2, fue poder plantear este problema para, por ejemplo, una columna de agua expuesta a diferentes temperaturas. Claramente, cuando el θ es igual a 1, no es en sí el problema físico, sino que corresponde al rescalamiento que realicé. Una condición de frontera constante simplemente representaría una temperatura en un instante de tiempo, mientras que la condición de frontera oscilante representaría la temperatura, como comenté, en un día común o claramente expuesta a diferentes condiciones ambientales, ¿no? Pero realmente No, pero ¿qué experimento puedo entenderlo? Pues no consigo visualizar el experimento, porque tú comentaste un sólido y fluido, ¿no? Como elemento inicial para tu análisis. Entonces, ¿qué experimento puede ser ese? o sea, pero En el cual θ igual a exactamente 1 y θ depende del tiempo. como comento, el θ igual a 1 simplemente no va a representar, o sea, en un experimento común, claramente no va a tener temperaturas como 1, sino que voy a tener, por ejemplo, que la temperatura va a tener dimensiones de Kelvin, la puedo aproximar de esa manera. Entonces, por ejemplo, puedo tener una columna de agua que voy a medir en cuánto tiempo se derrite, en este caso, o sea, una columna de hielo que quizás voy a medir en cuánto tiempo se derrite, y en este caso voy a trabajar con temperaturas reales, donde claramente la condición de frontera en un extremo no será 0, y la condición de frontera en el otro extremo será una temperatura en Kelvin, o bueno, cualquier otra medida de temperatura mucho mayor a esta. ¿Ese trabajo tuyo parte de algún trabajo científico ya publicado anteriormente como punto inicial? Sí, tanto de un trabajo donde se realiza una expansión de autofunciones que llegan a un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, como el otro trabajo donde se toma esta referencia principal de la transformación de coordenadas que corresponde al trabajo de, no sé si está aquí en las citas, a este trabajo de S. Mitchell que corresponde a Finite Difference Method with increased accuracy and correct initialization for one-dimensional Stefan problems. ¿Y qué le falta al trabajo entonces para que sea diferente y quizás siendo un poco más ambicioso, sea publicable, ¿no? Bueno, en un inicio quisiera, en lugar de trabajar con simplemente condiciones de frontera de Dirichlet, poder trabajar con un tipo de condiciones de frontera donde se pueda contemplar el flujo en el extremo libre, o sea, donde estoy introduciendo las distintas condiciones de frontera. Esto básicamente va a poder quizás sumar a la complejidad del problema y además poder generalizar el número de dimensiones utilizadas. Ok, muchas gracias, estimado José. Muchas gracias. Gracias. Bueno, termina conmigo la parte de moderador y ahora la profesora Ceballos se encargará de las siguientes charlas. Ya, entonces Profesora vamos a Ceballos. empezar. Ok, gracias. Gracias, Braulio. Vamos a empezar con el alumno Carlos Tobar Alvarado. Ok, buenos días. Ya, buenos días. Tiene 15 minutos. Cuando falten 2 minutos, te voy a ¿Han cambiado avisar. de nuevo el tiempo? ¿O? No, son 15 minutos de posición. Entonces, ¿Logramos de cuando cambiar? Okay. sí es lo que me han informado en la escuela, que son 15 minutos de exposición. Entonces yo le voy a... No, 15 minutos de exposición y los otros 15 minutos son para las preguntas de los dos jurados. Ya, ok. Entonces, cuando falten 2 minutos, yo le voy a avisar. Ok, gracias. Puede empezar.
Ok, buenos días, profesores. Mi proyecto de tesis es el método de Hartree-Fock-Bogoliubov, que nace de que cuando el núcleo atómico se puede tratar también como el método Hartree-Fock, es un método variacional para ver las funciones de onda de los varios fermiones que están bueno, en el caso original es para los electrones de un átomo, y ahora estamos queriendo ver qué ocurre cuando se aplica a un núcleo. Primero de todo, lo que se observa es que el resultado experimental muestra que hay un gap de energía que no se ve en Hartree-Fock. Aquí, como ustedes pueden ver, en este caso para los diferentes isótopos de estaño, aquí se ve que para los isótopos par-par, el 116, 118 y 120, hay gaps de energía de 1,5 MeV aproximadamente, que no se observan en los casos impares, que son gaps mucho más pequeños. De la misma manera, hay una densidad de niveles que aquí no se observa, que se ve que la generación de niveles, en el caso experimental, es la mitad de lo que se muestra en el caso por Hartree-Fock. Otro aspecto de diferencia es que el método de Hartree-Fock aplicado al núcleo no logra explicar el efecto par-impar en las masas atómicas, que es el hecho que una masa en un átomo par-impar, masa atómica, es mayor al promedio de la masa de los adyacentes, que sean ambos par-par. Además de eso, en la deformación de los núcleos atómicos, el método de Hartree-Fock muestra una deformación continua. Sin embargo, experimentalmente lo que se ve es que en los átomos, cerca a las capas cerradas, aunque no sean perfectamente cerradas, se mantiene una forma esférica, pero a cierto punto, el paso de forma esférica a una forma boloide es súbito, no es un continuo, como sería lo que el método Hartree-Fock modela. De manera similar, también es el caso que las primeras excitaciones en los átomos par-par es siempre 2 más. Siempre, ¿no? En este caso, esto no se produce en los casos par-impar. Entonces, lo que se ve es el modelo de acoplamiento. Lo que esto nos dice es que los nucleones se acoplan en pares en los átomos. Entonces, el gap de energía queda justificado porque en realidad lo que está haciendo está rompiendo un par de electrones. Y esto indica también que el nivel de excitación se vuelve por conservación de momento, en el caso de un nivel de 2 más. Y además de eso también explica por qué el cambio del caso de la forma esférica a la forma deformada, a la forma boloide es súbito, porque hay un juego de fuerzas en las cuales, mientras la fuerza de acoplamiento sea la mayor, el núcleo se va a mantener esférico, y cuando la deformación sea mayor, el núcleo se va a deformar repentinamente. Y además de eso, el efecto par-impar en la masa se explica con los mínimos de energía. Entonces, pero esta fuerza de acoplamiento no se puede sencillamente añadir como potencial de Hartree-Fock. Entonces, lo que hicieron Bohr, Mendelssohn, Peinitz y Beliaev fue aplicar la teoría de superconductividad de Barden, Cooper y Schiffer a los núcleos. Entonces, este modelo es el modelo BCS, por Barden, Cooper y Schiffer, que donde se representa con este ket vacío, un ket que no tiene nucleones, y entonces la función de onda BCS se genera con este producto de operadores, con operadores de integración A sub K y A sub K con unos rayos por encima, que indica que es el nucleón apareado a la sub K. Aquí el V sub K y el U sub K indican que la probabilidad que el estado de pares esté ocupado o no. Entonces, naturalmente, queda este resultado. Y ahora aquí tenemos nuestro hamiltoniano en el sistema BCS. Y aquí tenemos la restricción, como queremos mantener porque el asunto es que el sistema BCS originalmente, como fue diseñado para física del estado sólido, nos indica que estamos trabajando naturalmente con un n en el orden 10 a la 23. Entonces, que el número varíe en 1 o 2 átomos, en 1 o 2 partículas, no nos cambia mucho, pero para este caso, el caso nuclear, una partícula no se puede desvanecer. Entonces, lo que se tiene que agregar es una restricción al hamiltoniano con el lambda, que es el nivel de Fermi, por el n, que es el operador número. De esa manera logramos conservar el número de partículas. Ahora, lo que queremos pasar ahora es a simplificar el sistema para pasarlo de un sistema de partículas interactuantes a un gas de partículas libres, lo que nos simplifica los cálculos. Entonces, aquí se crean las cuasipartículas de Bogoliubov, que se generan de esta manera, utilizando esos nuevos operadores de creación. Y también lo que aquí podemos ver es que la partícula, cuando la probabilidad de que no exista es baja, es alta, la cuasipartícula comienza a actuar como una partícula, y cuando la probabilidad de que exista es baja, comienza a actuar como un hueco.
Aquí tenemos las propiedades de conmutación usuales. Y luego aquí el resultado de nuestro nuevo hamiltoniano es el hamiltoniano esperado para el caso de partículas más un sistema de interacciones de una sola partícula. Entonces, aquí lo que llegamos a la teoría de Hartree-Fock-Bogoliubov, que es un hamiltoniano de dos potenciales, que básicamente el campo gamma, que es la parte de Hartree-Fock, las interacciones eléctricas, y el campo de acoplamiento delta, que nos regula las interacciones de corto alcance. Entonces, sumando los dos, llegamos a la teoría HFB, para Hartree-Fock-Bogoliubov. Ahora, para tratar los núcleos, vamos a tratar un núcleo atómico como un núcleo interno, que sea un núcleo estable de capa cerrada, que sea un núcleo que llegue a unos números mágicos, tal como en el caso de helio, del oxígeno y así en adelante. Y entonces, los nucleones adicionales son los que son externos a este núcleo interno, y son los que entran en juego para las interacciones de repulsión entre nucleones, interacciones entre nucleones. Y se comparan y se trata como un núcleo central para el resto de propiedades. Ya, ahora queremos transformar los operadores de las partículas a las cuasipartículas. Entonces trabajamos con una matriz W que se descompone de esta manera con U y Vs. Y aquí lo que tenemos son las propiedades de la matriz W, que básicamente nos permite la transformación de operadores de partículas a cuasipartículas y viceversa. Y tenemos las propiedades que nos dictan cómo funciona el W. Ahora entonces lo que podemos tener por el teorema de Bloch-Messier es que podemos descomponer este W en esta manera. Tenemos dos matrices diagonales por bloques y una matriz con Vs, una barra encima. Aquí entonces lo que podemos ver es que aquí estamos teniendo dos operaciones el D nos determina un cambio de los operadores en partículas, el C en el espacio de cuasipartículas, y el U y el V me representan el cambio de las partículas a las cuasipartículas. Y además, utilizando las matrices D y C unitarias, podemos darle esta forma diagonal por bloques a U y V con la raya encima. Y aquí podemos ver que aquí tiene esta forma particular, con el cual aquí están los orbitales llenos, los orbitales parcialmente llenos, y aquí están los vacíos. Entonces, ahora lo que definimos es un vacío de cuasipartículas, que es una función en la cual no tenemos cuasipartículas, definiendo que cualquier operador de cuasipartículas de aniquilación de cuasipartículas lo manda a cero. Y además, como hemos diseñado todo esto alrededor de un sistema de partículas pares, tenemos también que diseñarlo para el caso de partículas impares. Entonces, aquí lo que hacemos es generamos un phi1, que es el operador de phi0, con una cuasipartícula creada, y generamos una nueva base de operadores, intercambiando el operador el beta 1 con la nueva base, con el de creación, y el resto se mantienen iguales. Entonces, lo que pasa aquí es que básicamente actúa de la misma manera, solo que ahora ya tenemos una cuasipartícula en el sistema. Ahora tenemos aquí lo que vamos a utilizar para después hacer las matrices de densidad normal y anormal, o matriz de densidad y la matriz del tensor de acoplamiento, que estos nos van a servir para hacer la transformación de los operadores, donde podemos ver aquí también que P es hermítica y K es antisimétrica. Y con eso podemos transformar aquí el hamiltoniano de la forma del operador en operadores de creación y aniquilación de partículas a creación y aniquilación de antipartículas. Esta parte de aquí es aquí hay unos 4 términos seccionales, pero esos 4 términos en términos de proporción son menores y que al final de cuentas no lo podemos ignorar sin mucho problema. Aquí tenemos el H, que es la suma del epsilon y gamma. Aquí son todos los... Entonces lo que nos resulta es que estas son las transformaciones que se van a utilizar. Ahora entonces lo que llegamos es del Hartree-Fock-Bogoliubov, el nuevo hamiltoniano, aplicamos el principio paracional utilizando nuestro nuevo el phi', que es un exponencial de operadores que lo llevamos al segundo orden. Y esto de aquí nos permite transformar el hamiltoniano de la base de partículas a las cuasipartículas de esta manera. Y luego, al hacer el cálculo para el valor esperado, tenemos este resultado de aquí, donde el A y el B son estos valores esperados. Y aquí tenemos, bueno, pues se mantienen uno aproximadamente, porque aquí tenemos este aquí suficientemente pequeño. Y entonces el resultado del paracional es todo esto de aquí. Entonces,
Lo que queremos hacer es variar todo esto en función de un zk', y aquí lo que nos queda es esto de aquí. Y entonces lo que queremos es igualarlo a 0 para llegar al punto mínimo. Bueno, ahora también tenemos que, obviamente, que como somos más dimensiones, hay que ver si es que es un punto sí o es un mínimo de verdad. Así que también tenemos que ver la matriz de estabilidad, y que para que el punto sea un mínimo, esa matriz tiene que ser definida positiva. Entonces, lo que vamos a aplicar es, para no tener que iterar en un número de dimensiones que puede ser 12 o más para niveles superiores, vamos por el método del gradiente. Entonces aquí, como lo que queremos mandar a 0 es el hkk, esto lo vamos a hacer con nuestra gradiente para variar los mu0, b0, que nos representan las probabilidades de que un orbital esté lleno o no. Entonces, aplicamos estos nuevos mu1, v1, y volvemos a hacer el cambio de operadores de partículas a cuasipartículas. Repetimos el proceso, obtenemos un nuevo H20, y repetimos hasta que el H20 se anule. Entonces, con eso le damos el mínimo. Bueno, para los orbitales se han elegido una variación sobre los orbitales Slater. Ahora, agregando, aparte del spin y el isospin, que en el caso del Hartree original el isospin no entra en juego, y el spin se puede trabajar con deltas de Kronecker y ya no se toma en cuenta. Pero para este caso sí nos va a servir. Aquí tenemos el potencial central, que va a ser para los nucleones el potencial de Woods-Saxon, que tiene esta forma, pero se puede tratar por este tipo, tiene la propiedad que se puede tratar como un potencial tipo pozo, y no cambia mucho el efecto, así que tu segunda cuantización es trivial. Ya, y el campo eléctrico, también cuantizarlo es bastante sencillo. Aquí tenemos sencillamente unas operaciones radiales, R por E a la alfa R, así que aquí no hay mucho nuevo. Para la componente cinética no tenemos el mismo caso, que estamos operando sobre los R's, así que la integral es conocida, y aquí es un autovalor, así que también se mantiene bastante rápido. Para el caso de protones, vamos a recurrir a esta propiedad, y aquí nos da, aquí la integral, bueno, aquí quedan los de cubo de R, aquí no entraron, y entonces aquí esto lo podemos ya separar en componentes radiales, cuando tenemos esta separación para este R menor y R mayor. Y para la parte angular, aquí llevamos esta forma que tiene solución conocida, que son los símbolos 3J, y además de eso, nos da una propiedad de como los símbolos 3J están relacionados al acople de los símbolos de Krebs-Gordon, del acople de momentos. Aquí lo que nos va a resultar es que el L Faltan no 2 puede... minutos. Ah, 2 ya. minutos faltan. Ok, ya. Ya, bueno, aquí tenemos un potencial de Bogny, y aquí tiene una parte que esta es la parte de E a la alfa R cuadrado, pues bueno, potencial conocido. Esta parte de aquí es la parte de densidad, que se va a tratar con manera numérica, porque aquí tenemos un potencial a 1/3. Y luego que esta parte es la que sí se puede tratar el término intermedio, donde tenemos que K es una diferencia de operadores de momento. Aquí, esta parte de los sigmas lo podemos separar en delta de Kronecker para poder separar por partes. Aquí el operador de momento lo transformamos en operadores de ladder para poder trabajarlo de manera más sencilla. Y entonces la parte espacial la trabajamos de esta manera, sale todo esto, pero gracias a los delta Kronecker nos podemos prácticamente minimizar todo. Entonces elegimos el núcleo de carbono para que sea una J capa medio llena, y obtenemos este resultado, al final de cuentas. Aquí lo que se puede ver es la deformación del núcleo de carbono. Aquí tenemos el núcleo central, estaría aquí, no se ve porque intenté, bueno, no se pudo graficar muy bien, así que aquí está el núcleo central, y aquí están los del 1P, y aquí lo que se observa es la deformación de 2:1 del núcleo de carbono. Gracias. Bueno, entonces comencemos con las preguntas. Buenas. Profesora Susana Petrick va a empezar con las preguntas. Hola. Profesora, buenos días. Bueno, ¿quién comienza, Héctor o yo? Puede empezar usted, profesora Susana. Ok, bueno. Lamentablemente no he podido escuchar una parte de la presentación de Carlos, porque
No sé si es mi sistema, yo estoy en la computadora y también acá en el celular, pero por momentos sí ve el audio, no sé si a todos les ha pasado lo mismo, ¿no? O sea, no se escuchaba lo que él decía, o ¿No se yo no escuchaba escuchaba. nada o ¿Perdón? no se escuchaba o- No se escuchaba, o sea, evidentemente usted estaba hablando, pero no se escuchaba nada. Yo Y sí bueno, escuché, yo sí la usted sí escuché. ha escuchado todo, Sí, ya, yo la entonces Ah, ok. escuché. probablemente el problema ha sido mío. Ya, ok. Entonces, yo tengo algunas observaciones muy de forma, ¿no? Sí. Su trabajo se llama Método de Hartree-Fock, ¿no? Google Box, sí. Ah, claro. Pero es un título un poco extraño, ¿no? O sea, porque generalmente, pues, y evidentemente, como usted lo ha hecho, ha aplicado, pues, el método de Hartree-Fock, Boguliov, a un problema específico, que en este caso es simular el núcleo, ¿no? Claro, el núcleo de Entonces, carbono. claro, debería haber puesto un poco más de información en el título, ¿no? O sea, no tener pues un título kilométrico, porque ahí también hay gente que pone pues unos títulos de varias líneas, pero por lo menos para dar un poquito más de luces al respecto, ¿no? Claro, pero a veces con ya Y sabiendo el formatismo también ya se podría realmente aplicar todo esto en la mayoría de núcleos, sino que ya la aplicación específica se hizo para el carbono. O sea, esto es para inyectarlo claro, a- pero podría poner, ¿no? Para simular el efecto de determinado modelo en núcleos, ¿no? O sea, claro, sí, pero poner solamente el método de Hartree-Fock B no tiene mucho, o sea, faltó algo ahí, ¿no? sí. Y ya directamente en su exposición, ¿no? Usted también comienza a prácticamente dar eh, todo el proceso que usted hace para ir mejorando su modelo y etcétera, etcétera, pero no dice qué cosa es el método de Hartree-Fock Bogoliubov, ¿no? Claro, sí, es que Entonces, claro, es que sería también bueno al comienzo, ¿no? Hacer unos minutos, una pequeña introducción para decir en qué consiste el método, ¿no? sí, Para profesor, también, poder sí, profesor, también si tú acelerar, enfocar más a la... porque los siglos pasados la exposición había sido 20 minutos, y también como que recién ahorita me Ya, han enterado que le han no, cortado 15, he tenido que un poco hacer carrera de lo que ya he ya, planeado. ya, entonces vamos a tratar de avanzar un poquito. Sí. Bueno, usted presenta ahí una serie de ecuaciones, matrices, etcétera, en donde usted va mejorando su modelo, ¿no? Claro, sí. ¿Dónde están sus conclusiones? Bueno, aquí está bueno, la conclusión es que Claro, también, tiene este gráfico, a ese gráfico yo quería llegar, que es su gráfico de resultados, ¿no? claro, sí, ¿Qué cosa claro, significa el azul? ¿Qué significa el amarillo? ¿Qué claro, significa el verde? claro, es un gráfico, un mapa de calor de la presencia de la densidad de nucleones una posición, un gráfico de posición XZ, donde el color Ya, más brillante indica un máximo de densidad y mientras el color se va yendo para el ya. azul, la densidad es menor. Entonces aquí lo que se puede observar es que, bueno, obviamente aquí no se ve el Claro, núcleo. por la forma que tiene precisamente claro, por la forma que tiene su gráfica da para entender que algo en ese sentido es, ¿no? Pero, o sea, que lo amarillo es más densidad, lo oscuro es menos densidad, pero en realidad pues debería de tener Una leyenda una ahí leyenda, ¿no? claro, O sea, sí, generalmente se pone una leyenda, una barrita ahí al costado donde dice mayor densidad, menor densidad y la gama de colores que utiliza, ¿no? sí, Bueno, perfecto. entonces, un comentario final suyo respecto del resultado de su análisis, Sí, sí, ¿cuál también es? logré comparar eso con otros modelos de cálculo de la deformación del núcleo de carbono y mi resultado de ¿Ya? 2-1 no fue precisamente el modelo de 3-1 que se logró, por ejemplo, simulando el núcleo de carbono como tres partículas alfa ligadas, pero obviamente el asunto es que el modelo fue diferente y además, por cuestiones de tiempo, porque aquí la parte del potencial de Gogni, aquí esas dos partes tuvieron que tratar de manera computacional
y entienda que son arreglos cuatridimensionales de 12 por 12 por 12 por 12, que entonces un poco el cálculo de las integrales es un poco grosolano, entonces también está ese problema como que, pero dentro de lo que es la deformación sí se logró presentar un modelo que muestra la deformación de manera bastante obvia, que aquí, y estando aquí el núcleo, el nivel 1S, entonces aquí tenemos un núcleo claramente formado. Ok, sí, correcto. Ya. Bueno, no sé, como no hay mucho tiempo, no sé si Héctor tiene preguntas. Sí. Entonces paso Ok, a... entonces yo me... Ya, Gracias. gracias, profesor. Entonces, profesor Héctor Loro, pregunta. Bueno, primero creo que tu preocupación del tiempo es justificable porque en realidad nos has expuesto un problema que la verdad que creo que ni 20 minutos te quedaría suficiente. Sí, francamente, Has hecho un paso bastante rápido y que necesita comentarse como vamos a hacerlo ahora, ¿no? Claro, sí, la parte del tratado espacial, de la parte de GOMI, el segundo potencial. ¿Puedes ponernos, por favor, tu diapositiva, la primera, la segunda diapositiva, y donde explicas un hamiltoniano que en pregrado al menos no lo vemos? Este hamiltoniano, la ecuación 3. Sí. ¿Puedes explicarnos por qué tu hamiltoniano se escribe? Es un hamiltoniano de un núcleo, ¿verdad? Bueno, en general es cualquier tipo de ecuación de onda, solo que está aplicando al núcleo, en este caso específico. Para plantear mi pregunta, por favor. Claro, sí. Este es un hamiltoniano que debe representarnos una situación física, como por ejemplo cuando hablamos de energía cinética, energía potencial. Claro. Sin embargo, este hamiltoniano yo no lo veo tan claro ahí. Dime, ¿qué significa este hamiltoniano 3? Y ahí comienza mi preocupación de de la cantidad de cosas que has expuesto y que te lo voy a ir detallando, ¿no? Por favor, este hamiltoniano 3, ¿podrías explicarnos qué significa? Claro, aquí lo que hemos hecho ha sido cuantizar todos los potenciales y todo del hamiltoniano, el típico, en el espacio 3, en el R3, con todas las ecuaciones. Y aquí tenemos en la parte con la constante T, los T sub K1, sub K2, son todas las potenciales y energías que son de una sola partícula. Entonces la parte cinética, si hay un potencial central, o si hay un potencial, bueno, que no sea central, pero que solo trabaje sobre una partícula, todo eso pasa a estar cuantizado por segunda cuantización a este T. Y este V... Pues no veo ahí cómo se cuantiza, y dices un potencial central ahí, pero es energía cinética, no sé, está mezclando potencial con energía cinética. ¿Cómo es que es? ¿Por qué no aparece como un medio de mv cuadrado? Claro, porque todo se puede cuantizar. Esto de aquí se trata mediante método de segunda cuantización. Todos los potenciales se trabajan y al final de cuentas se hace efectivamente lo que es un cambio de base. ¿Y qué significa el método de segunda cuantización? Lo que se hace es fácilmente cuantizar todos los potenciales, todas las energías se pasan del sistema de coordenadas de nuestro R3 conocido con las coordenadas esféricas a trabajar en términos de operadores de creación e inhibición de partículas. Pero como comprenderás, pues aquí esto es, no sé, segunda cuantización. ¿Por qué la palabra segunda? ¿Por qué no tercera, cuarta? Porque la primera es la cuantización de las energías y la segunda es la cuantización de los operadores. Entonces, la cuantización de los operadores, ¿qué significa eso? Profesor, si quiere puedo sacar mi tesis 1, que fue ese tema precisamente. Pero yo te lo estoy preguntando a ti directamente y deberías hacerme directamente. Claro, entonces lo que hago es básicamente obtener el valor esperado para cada uno de los potenciales. Digamos, haciendo lo que aquí pongo en la 4, este tipo de elemento. Ya en realidad cuando hablas de este tipo de cosas, no te estás refiriendo al hamiltoniano clásico. Has pasado, como en el caso del oscilador armónico, cuando hablemos de operadores creación e aniquilación, de creación de orbitales, le llamamos en general, ya no funciones de onda. Y entonces pasamos a otro esquema. Si tú revisas tu curso de mecánica estadística, allí pasamos de osciladores, que representamos a los átomos como oscilando, pasamos a un conjunto de partículas o pseudopartículas, como bien lo presenta más adelante. Sin embargo, todo ese esquema es un problema diferente, es un problema de pseudopartículas contra tu esquema original de osciladores. Yo veo muy bien los osciladores, no veo a las pseudopartículas, esas son que se están creando, aniquilando,
que hacen las veces de esos osciladores armónicos. En realidad, como te digo, el problema pasa por una descripción teórica que está bien, pero hay que entender exactamente qué estamos planteando, porque si no nos presentas un montón de ecuaciones, por ejemplo, en tu ecuación número 23, presentas nuevamente por ahí otra diapositiva. Hay un H con un sombrerito, pones un H sin sombrero, hay una transformación de pseudopartículas a otras que donde consideras ese Bogoliubov, esa corrección, pasas del alfa al beta. En realidad se puede seguir, pero la cosa no es que el que lo está escuchando lo entienda, sino el que lo está exponiendo finalmente lo entienda, ¿no? Ahora, Claro, sí, pero finalmente, fíjate, mira, tú has expresado todo en segunda cuantización y todo, pero al final hablas de determinante de Slater. ¿Dónde está en Slater, que son tus diapositivas a partir de la 20? A partir de la diapositiva 20, habla... no determinantes de Slater, orbitales de Slater. Eso es bueno, pues ya, pero todo en el esquema tradicional, por decir. ¿Y dónde está la segunda cuantización ahí? A partir del 20 nos hablas de funciones armónicos esféricos, de R, y todo volvió a la normalidad. ¿Por qué? ¿Y dónde quedó la segunda cuantización? La segunda cuantización es lo que se procede, se usa los orbitales de Slater como funciones prueba para cuantizar todas las... Para pasar a la segunda cuantización, se tiene que tener una función de onda y el Ahí operador. en yo no veo ningún operador creación de aniquilación. Simplemente aparecen los armónicos, aparece el Claro, pi, que es el z. ¿Y dónde está la segunda cuantización? en todo esto, eso es la segunda cuantización de los potenciales. Ojo, atención. Lo que hemos hablado hace un ratito es que pasas de un problema de que todos entendemos, osciladores, a un problema de pseudopartículas, fonones, Claro. por ejemplo, ¿no? Y aquí Claro. estamos hablando nuevamente de... Ahí sí ya me quedé corto porque ya no sé dónde entró, porque en realidad tu problema debiste haberlo planteado también en segunda cuantización, con tus pseudopartículas, y no hablar de funciones de onda, sino hablar de orbital. No, claro, pero lo que estoy haciendo es convertir para que todos puedas... los potenciales que están expresados originalmente en funciones de onda. Pero ¿cómo vas a expresar una función de onda en términos de orbitales? Eso es un problema diferente. Es como si estuvieras hablándome de osciladores, con nuestros osciladores clásicos, y luego fonones. Esas son otras cosas, ¿no? El fonón en realidad es una pseudopartícula que usamos y calculamos capacidades caloríficas y todo con los fonones, así como calculamos capacidades caloríficas con los osciladores y nuestros modelos usuales. Bueno, yo ahí nada más, no tengo más comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, gracias, profesor Héctor. Entonces, continuamos con el alumno Gustavo Ariel Moreano Santi. ¿Está presente? Sí. Sí, buenos días. Ya, puede empezar. Tiene 15 minutos para su exposición. Cuando falten 2 minutos, yo le voy a pasar la voz. Disculpe, ¿se puede ver la pantalla? Sí, sí se Ya. puede ver. Ya, buenos días, profesores, buenos días, compañeros. Mi tema es, proyecto tesis 1, el trabajo simulación problema y Pastulam, con el asesor Rosendo Ochoa Jiménez. Ya, una introducción al problema es que por primera vez observó las ondas solitarias por Russell, quien las describió que son ondas con una, bueno, que tienen la forma de una gran elevación solitaria, que son redondas y suaves.